Él está buenísimo, o sea que es lo único que me interesa. ¡Claro! Para ser salvaje. Sí. Ay, si yo lo veía del hombre lobo. Penélope Menchaca nos regaló romance, risas y momentos que quedaron grabados en la memoria de millones. Durante 12 años fue el rostro de 12 Corazones, uno de los programas más queridos de la televisión en español. Pero detrás de esas cámaras, detrás del glamour y las carcajadas, había una mujer cargando con una verdad que nunca se atrevió a decir en voz alta. Hasta ahora. Durante años, los fans se han preguntado qué pasó realmente con ella detrás de la pantalla. ¿Por qué evitaba ciertos temas en las entrevistas? ¿Por qué con algunas preguntas cambiaba el tema con una sonrisa ensayada? ¿Por qué una mujer tan frontal, tan directa, tan sin filtros, tenía zonas que nadie podía tocar? Hoy vamos a hablar de eso. De la Penélope que no salía en televisión. De los tratamientos de fertilidad que pocos sabían. Del matrimonio que duró 11 años y terminó con una confesión escalofriante. Del amor que llegó cuando menos lo esperaba, en el lugar más inesperado. Y del sueño que nunca pudo cumplir antes de la repentina partida de su padre, una herida que todavía carga. Quédate hasta el final, porque lo más impactante viene después. Para entender a Penélope Menchaca, hay que entender de dónde viene. No solo el lugar, sino el ambiente, la energía, la materia con la que fue formada desde niña. Nació el 6 de septiembre de 1968 en la Ciudad de México, en el seno de una familia dominada por mujeres fuertes. Matriarcas, en el sentido más completo de la palabra. Mujeres que no pedían permiso, que no esperaban que nadie les abriera puertas, que simplemente las abrían ellas mismas o las derribaban si era necesario. Su madre, Dolores Menchaca, era directora del Ballet Folclórico del Estado de México. Una mujer de carácter, de disciplina, de presencia. El tipo de persona que entra a un cuarto y lo llena sin decir una sola palabra. Penélope siempre ha dicho que admiraba profundamente esa fortaleza de su madre, aunque también admite con honestidad que nunca logró heredarla del todo. No de la misma manera. Porque Penélope desarrolló su propio tipo de fortaleza, más ruidosa, más risueña, más pública, pero igual de sólida por dentro. A los 14 años, Penélope se unió al ballet de su madre. No como hobby, no como actividad extracurricular. Como compromiso real. Como entrenamiento. Fue ahí donde empezó a formarse no solo como bailarina, sino como artista. Aprendió lo que significa pararse frente a un público y no temblar. Aprendió ritmo, presencia escénica, control del cuerpo. Aprendió que el espectáculo no se detiene aunque por dentro algo no esté bien. Recorrió el mundo en giras con el ballet. Vio países que muchos jóvenes de su edad ni siquiera imaginaban visitar. Y en ese proceso desarrolló algo que nunca perdería, la capacidad de adaptarse. De llegar a un lugar nuevo y encontrar la manera de pertenecer. Hay una frase que le encanta decir con orgullo cuando alguien le pregunta por sus piernas. ¿Estas piernas de las que todos hablan? Eso se lo debo al ballet. Y no es exageración. Años de disciplina física dejaron una huella que la televisión amplificó y que los críticos, tanto los admiradores como los envidiosos, jamás pudieron ignorar. A los 19 años, junto a sus hermanas, formó el grupo pop Las Nenas. Un proyecto musical que les dio la oportunidad de explorar otro lado del entretenimiento. Estudiaron canto en serio, se presentaron durante casi una década, construyeron un pequeño pero leal público. No se convirtieron en el grupo más famoso del mundo, pero tampoco era eso lo que buscaban. Era la experiencia. Era el aprendizaje. Era probar que podían hacer más de una cosa a la vez. Y Penélope siempre ha sido así. No del tipo que se conforma con un solo camino. Cantante, bailarina, conductora, autora. La definición de alguien que no acepta que las etiquetas la encierren. En 1999, con 31 años, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se mudó a Estados Unidos. No con una red de seguridad enorme, no con contratos firmados esperándola. Se fue con talento, con determinación y con la disposición de empezar desde cero si era necesario. Allá se reinventó. Comenzó entrevistando celebridades,
trabajando en televisión en vivo, construyendo un nombre en un mercado que no conocía del todo pero que aprendió rápido a navegar. Y lo hizo con la misma energía de siempre, sin filtros, sin pretensiones, sin intentar ser algo que no era. Porque eso es lo que siempre ha separado a Penélope del resto. No es solo que sea carismática, o que tenga buena presencia en cámara. Es que es auténtica de una manera que resulta casi refrescante en un mundo donde todos están calculando cada gesto. Ella dice lo que piensa, se ríe de sí misma, abraza sus contradicciones y sigue adelante. Y eso, en televisión, vale más que cualquier habilidad técnica. La han tachado de vulgar. La han criticado por ser demasiado atrevida, demasiado directa, demasiado ella. Pero la verdad es que esas críticas siempre han venido de personas que confunden autenticidad con exceso y libertad con falta de clase. Penélope nunca fingió ser la Madre Teresa, y esa honestidad es precisamente lo que sus fans aman de ella. Pero detrás de toda esa energía, detrás de esa personalidad que llena los cuartos, había una vida personal que no siempre fue fácil. Una vida con cicatrices que aprendió a llevar con humor, pero cicatrices al fin. El primer capítulo doloroso llegó temprano. Se casó por primera vez a los 19 años. En ese momento, tenía la misma edad que tenía cuando entró al ballet, la misma energía, la misma disposición de lanzarse sin pensarlo demasiado. Pero el matrimonio no es una gira artística. No hay ensayos. No hay forma de practicar antes de que sea real. Y esta relación, admite ella misma, fue una decisión precipitada. Apenas conocía al hombre. Su padre lo veía. Cuestionó la elección desde el principio, con esa sabiduría que tienen los padres que conocen bien a sus hijos. Pero Penélope, como tantas personas jóvenes que sienten que el amor lo puede todo, siguió adelante. Ese matrimonio no duró. Y cuando terminó, Penélope lo describió después con esa mezcla de honestidad y humor que la caracteriza. Fue su primera lección mayor. No la última, pero sí la que estableció el patrón de lo que vendría. El segundo matrimonio fue más largo. 11 años. 11 años con un músico que ella describe con pocas palabras pero mucho peso, egoísta, adicto a la vida fiestera. Un hombre que tenía carisma, que sabía moverse en el mundo del entretenimiento, pero que en privado era una persona diferente. O quizás era la misma persona, solo que Penélope tardó en verla con claridad. Durante más de una década cargó con el peso de no querer decepcionar. De creer que si se esforzaba más, si era más paciente, si esperaba un poco más, las cosas cambiarían. Es una trampa en la que caen personas inteligentes, fuertes, capaces. Porque la fortaleza a veces se convierte en la razón por la que nos quedamos en lugares donde no deberíamos estar. Pensamos que podemos aguantar porque podemos. Y eso no siempre es una virtud. Su padre se lo había advertido desde el principio. Las mismas palabras que después resonarían en su cabeza durante uno de los momentos más duros de su vida. Tú sabes cómo son los hombres. Un ojo loco nunca se equivoca. Pero hay mensajes que solo se entienden cuando ya se vivió lo que venían a prevenir. Uno de los capítulos más íntimos y menos conocidos de la vida de Penélope es su lucha por convertirse en madre. Porque no fue fácil. No fue natural. No fue algo que simplemente ocurrió. Tuvo que someterse a 3 tratamientos de fertilidad antes de poder traer al mundo a su hija Yania. 3 intentos. 3 procesos que cualquier persona que ha pasado por algo similar sabe que no son solo médicos, son emocionales. Son físicos. Son agotadores en maneras que es difícil explicar a quien no lo ha vivido. Cada tratamiento es una montaña rusa de esperanza y decepción, de cuerpo intervenido y corazón en suspenso. Y Penélope lo enfrentó con la discreción que reserva para las cosas que más le importan. No lo convirtió en un titular. No lo usó para generar compasión pública. Lo vivió, y cuando finalmente llegó Yania, lo celebró en el único lugar que importaba, adentro. 9 años después, volvió a quedar embarazada. Pero este embarazo fue diferente desde el principio. Más complicado. De mayor riesgo. Durante el 8º mes, las cosas se pusieron serias.
Su salud se deterioró de una manera que obligó a tomar decisiones difíciles. Se mudó con su madre para tener descanso, seguimiento médico constante y los medicamentos necesarios para evitar un parto prematuro. Fue durante ese periodo de quietud forzada, encerrada en casa, con menos distracciones que nunca, que Penélope empezó a ver con una claridad que antes le había sido imposible. Hasta ese momento, su esposo siempre estaba afuera. Trabajaba muchas horas, llegaba tarde, planchaba su ropa y volvía a salir temprano por la mañana. Su tiempo juntos era mínimo, pero parecía normal. Parecía la vida de una pareja ocupada, de dos personas con carreras, con ritmos distintos. Penélope se convenció de que así eran las cosas. Pero ahora, con ella en casa todo el tiempo, los patrones se volvieron imposibles de ignorar. Las ausencias eran demasiado largas. Las explicaciones llegaban demasiado tarde. Y algo, esa intuición que no siempre tiene nombre pero que siempre tiene razón, empezó a hablar más fuerte. Sea lo que sea que descubrió durante ese periodo, Penélope nunca lo ha contado públicamente en detalle. Ella y sus hijas hicieron un pacto para no hablar del tema. Lo único que ha dicho es que durante ese tiempo se dio cuenta de algo que la sacudió hasta lo más profundo. Nunca supe con quién me había casado, confesó en una ocasión. Y esa frase, dicha con calma, pesa más que cualquier explicación larga. Mientras estaba embarazada, tuvo que confiarle el cuidado de su hija mayor a su esposo. La niña ya iba a la escuela, era lo lógico. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, él la dejó con su madre y se fue de fiesta. Como si no hubiera un bebé en camino. Como si no hubiera una esposa en cama por riesgo médico. Como si todo lo demás importara menos que su propia comodidad. Tras el nacimiento de su segunda hija, Natalia, Penélope regresó a casa con la esperanza de reconectarse. De retomar algo. De encontrar al hombre con quien había decidido construir una familia. Pero él no estaba. Pasaron los días. No volvió. Y luego vino lo del brasier. Penélope estaba buscando uno que acababa de comprar, uno nuevo, que combinaba perfectamente con sus pantimedias favoritas. Lo encontró entre la ropa sucia de su esposo. Junto con las medias. Escondido ahí, como si no fuera nada, como si no significara exactamente lo que significaba. Esa noche, él volvió a salir. Y Penélope empezó a notar más cosas. Faldas que desaparecían. Vestidos que ya no estaban donde los había dejado. Pequeños detalles que por separado podrían ser coincidencia, pero juntos formaban una imagen muy clara. La parte más insultante de toda la historia, según el chisme que circuló después, era que el hombre tenía las piernas más bonitas que ella. Y eso, dice la gente que conoce a Penélope, era lo único que definitivamente no podía perdonar. La ilusión se rompió del todo. Cuando finalmente él regresó, ella lo confrontó. No con gritos. No con escenas. Con una pregunta directa, porque eso es lo que hace Penélope cuando necesita una respuesta, pregunta. ¿Le había sido infiel? Y él sonrió. Una sonrisa burlona, sin vergüenza, sin arrepentimiento. Y dijo, sí. Muchas veces. Así, sin más. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si 11 años de matrimonio no valieran ni una explicación decente. Penélope lo miró. Y le dijo lo único que había que decir. No. Ya te lo dije. Aquí están mis maletas. Adiós. Sin pensarlo 2 veces tomó a su recién nacida, se la entregó a su hija mayor, cargó a ambas en el auto y arrancó. Hacia Estados Unidos. Hacia una vida nueva. Hacia lo que fuera que viniera, porque lo que quedaba atrás ya no era una opción. ¿Y qué necesitas un nombre? Pues yo te lo doy, dijo ese día. Y no hubo marcha atrás. Las palabras de su padre volvieron a su mente mientras manejaba. Tú sabes cómo son los hombres. Un ojo loco nunca se equivoca. Las escuchó claramente, como si las estuviera oyendo por primera vez, aunque las había escuchado muchas veces antes. Y se repitió a sí misma, una y otra vez, no voy a regresar.
No puedo regresar con él. Dejar ese matrimonio fue como quitarse un peso que había llevado durante demasiado tiempo sin darse cuenta del todo de cuánto pesaba. No sintió tristeza. Sintió alivio. Por primera vez en años, se sintió ella misma. Una versión de ella que había estado sepultada bajo capas de paciencia, de lealtad mal aplicada, de esperanza en alguien que no lo merecía. Para mí, el divorcio no fue lo peor que me pasó, diría después. Fue el karma que se me quitó de encima. Sentí que despegaba. Y así comenzó el siguiente capítulo. Ya llevaba un tiempo separada cuando lo conoció. No estaba buscando a nadie. No estaba en ese modo. Tenía 2 hijas, una carrera que reconstruir, una vida que reordenar. El amor no estaba en su lista de pendientes. Pero el destino, como bien saben quienes lo han vivido, no consulta las listas de nadie. Necesitaba un auto. Fue a una concesionaria. El gerente era un gringo, como ella le dice con cariño hasta el día de hoy. Lo vio, él la vio, y en el espacio de esa transacción completamente ordinaria, algo pasó. Él le vendió el coche. Y eso pudo haber sido todo. Una venta más, un cliente más, un día más de trabajo. Pero el auto tenía problemas. Y Penélope tuvo que regresar a la concesionaria. Solo para un cambio de aceite, insiste ella con una sonrisa que dice claramente que hay más detrás de la historia. No se vayan a poner mal pensados. Esa segunda visita le dio al gringo la oportunidad que buscaba. Se acercó. Dio el primer paso. Pero lo hizo a la antigua, sin presiones, sin apuros, sin intentar acelerar nada. Y eso, después de todo lo que Penélope había vivido, se sintió diferente. Se sintió bien. Nada que ver con las historias de amor de las telenovelas, bromea. Pero funcionó. Apenas una semana después de empezar a salir, él le propuso matrimonio. Y ella dijo que sí. Después de tantos años sola, explicó después. Yo ya sabía exactamente lo que quería. Y era él. Lo peor que podía pasar era otra separación. ¿A quién más iba a contarle todo? Tenía que ser él. No mucho después, como prueba de su cariño, él le regaló un auto nuevo. Un gesto enorme. Pero aún así, había cosas que aprender. Una de las primeras que notó Penélope, no sabía planchar. Estás muy verde para ser pájaro, le dijo. Tienes que aprender cómo hacemos las cosas los latinos. Y le enseñó. Con paciencia, con humor, con esa energía suya que convierte hasta las lecciones cotidianas en momentos memorables. Un día él le preguntó, genuinamente sorprendido, ¿dónde aprendiste todo eso? Ella sonrió y respondió, fui a una academia. ¿Existen escuelas para eso?, preguntó él. No, dijo Penélope con un guiño. Escuela militar. Y ahí entrenaba todo el batallón. Pero bueno, añadió. No preguntes lo que no quieres saber. Llevan 27 años juntos. Y Penélope dice lo mismo cada vez que le preguntan por él, con este hombre no tiene que fingir. Puede ser exactamente quien es. Sin editar, sin calcular, sin preocuparse de si es demasiado o muy poco. La única queja que él ha tenido en todos estos años es que ella no es celosa. Y Penélope lo toma como un cumplido. No soy de esas mujeres que andan revisando celulares, dice. Y tiene un consejo que ofrece con total convicción a cualquier mujer que le pregunta sobre el tema, si otra mujer se lleva a tu marido, su castigo es quedárselo. Porque si no funcionó contigo, tampoco va a funcionar allá. Esa es Penélope. Directa, sin disculpas, completamente real. Pero incluso con una vida personal estable, con un amor que funcionaba, con 2 hijas que crecían, la vida siguió poniendo pruebas en su camino. Porque siempre lo hace. Uno de sus nietos falleció. Y ese dolor, el que viene con perder a un niño, es de otro nivel. Es el tipo de pérdida que no tiene comparación, que no tiene consuelo fácil, que cambia algo en la persona de una manera permanente. Penélope se mudó a Italia para acompañar a su hija Yania en ese momento devastador. Dejó todo. El trabajo, los compromisos,
La agenda. Porque hay cosas que importan más que cualquier carrera, y una hija que acaba de perder a su hijo es definitivamente una de ellas. Un día estaba bien y al siguiente todo se desmoronó, ha dicho sobre ese periodo. Y aún en medio del dolor, su humor aparece como una forma de sobrevivir. Hablando de la madre de su yerno, suele bromear con esa picardía que no puede apagar, es de esas suegras que manipulan a su hijo a su antojo. Una mujer muy difícil. Y luego mira a su audiencia y pregunta en tono juguetón, ¿y tú, Gerberí? ¿Qué clase de suegra te tocó? Porque Penélope nunca pierde eso. Ni en los peores momentos. El humor es su manera de seguir adelante sin romperse del todo. Profesionalmente, su trayectoria después de 12 corazones fue una montaña rusa que pocos anticiparon. Durante 12 años había sido el rostro de uno de los programas más exitosos de la televisión en español. 12 años de ratings, de fans, de momentos televisivos que la gente todavía recuerda. Y luego, la decisión de moverse. Lo que vino después fue complicado. No por falta de talento, sino porque alejarse de un programa tan identificado con tu nombre siempre deja un vacío difícil de llenar. Regresó a México y TV Azteca la recibió con expectativas grandes. Primero la colocaron como jueza en Mexicana Universal, pero la química no se dio. Ese papel no iba con su energía, con su estilo, con la manera en que se relaciona con las personas. Era demasiado formal para alguien cuya fuerza siempre ha sido la espontaneidad. Luego vino Venga la Alegría, el matutino lleno de vida que parecía, sobre el papel, un buen ajuste. Pero para entonces las dinámicas habían cambiado. Penélope ya no era la reina del set. Era parte de un elenco más amplio, con otros nombres, con otras personalidades. Y eso, para alguien acostumbrada a ser el centro de la energía, no era sencillo de navegar. Intentó recuperar su ritmo con Enamorándonos, un formato que parecía diseñado para ella, romance, interacción, drama humano. Tenía todos los ingredientes. Pero la magia no apareció. El programa no funcionó. Y Penélope fue la primera en llamarlo como lo que fue. Una decepción, dijo. Sin rodeos, sin buscar excusas. Los comentarios empezaron a circular. Que era demasiado madura para el tono del show. Que debió haber cerrado su capítulo con 12 corazones y dejar atrás ese mundo. Palabras duras de personas que olvidan que detrás de los programas hay seres humanos que simplemente están intentando hacer su trabajo. La pareja ideal llegó como otra oportunidad, pero esta vez la competencia era brutal. La Rosa de Guadalupe en el mismo horario. Y como bien observó alguien en ese momento, ¿quién le gana a la intervención divina? Nadie. Ponle la noche fue el siguiente intento. 8 meses. Y luego silencio. La reemplazaron sin mucho ruido, sin grandes anuncios. Azteca no rompió vínculos del todo. La regresaron a Venga la Alegría como parte del grupo más amplio de conductores. Ya no como el centro, pero sí como parte de la familia. Y luego, casi tan discretamente como había regresado, desapareció de la televisión mexicana. Para reaparecer en Turquía. Allá asumió la conducción de El Poder del Amor, un reality de citas filmado en el extranjero. Un nuevo reto en un contexto completamente diferente. Y aunque el proyecto no la mantuvo ahí indefinidamente, demostró algo que ya era obvio para quien la conocía: Penélope Menchaca no se queda quieta. Regresó a Estados Unidos. A Telemundo. Al mercado donde había construido su nombre. Al lugar donde, de alguna manera, siempre termina encontrando su camino. Y en paralelo, se movió hacia el mundo digital. Porque el entretenimiento cambió, y Penélope, que siempre ha sabido adaptarse, no iba a quedarse atrás. Durante meses lanzó un proyecto en una plataforma de paga por ver. Contenido exclusivo, directo con su audiencia, sin intermediarios, sin productores decidiendo qué puede y qué no puede hacer. Un espacio completamente suyo. No es fácil ese terreno. Compite con influencers de la mitad de su edad que comparten libremente y sin el peso de tener una carrera televisiva de décadas encima. Pero Penélope aporta algo que ninguna influencer joven puede replicar.
Décadas de carisma construido en vivo, la seguridad de alguien que ha visto todo, y una autenticidad que no se puede simular. Sus fans lo saben. Por eso siguen ahí. Hay algo que Penélope ha mencionado en entrevistas que pocas personas conocen, y que ella misma ha guardado con una tristeza tranquila pero profunda. Había algo que quería hacer junto a su padre. Un sueño compartido, un proyecto, un momento que los dos habían imaginado. No llegaron a cumplirlo. Su padre partió antes de que pudieran hacerlo realidad. Y esa es quizás la única pérdida que Penélope no ha podido convertir en broma. La que lleva con una seriedad distinta. Porque los sueños que se quedan sin cumplir con las personas que ya no están son los que más pesan. No por el sueño en sí, sino por la persona que ya no puede compartirlo. Su padre fue siempre una voz de sabiduría en su vida. A veces incómoda, a veces inconveniente, pero siempre honesta. Le advirtió sobre los hombres equivocados. Le habló claro cuando otros callaban. Y aunque Penélope no siempre lo escuchó a tiempo, siempre supo que lo que decía venía de un amor genuino. Perderlo dejó un espacio que ningún éxito llena. Pero Penélope Menchaca no es una mujer que se detiene en los espacios vacíos. Los reconoce, los honra, y sigue moviéndose. Porque eso es lo que ha hecho toda su vida. Se paró en un escenario a los 14 años y no se cayó. Se mudó a otro país sin red de seguridad y encontró la manera. Sobrevivió matrimonios que la deberían haber doblegado y salió más entera. Perdió ratings, perdió programas, perdió momentos que no volvieron y siguió apareciendo. Eso no es suerte. Eso es carácter. Estoy enamorada de mi esposo desde hace 27 años, dice hoy con una sonrisa que no tiene nada de actuada. Para Penélope, el amor, la familia, la risa, esas son sus constantes. Lo que no cambia cuando todo lo demás se mueve. Y si alguien le pregunta cómo se define a sí misma, la respuesta es tan simple y tan completa al mismo tiempo que no necesita explicación adicional. Soy Penélope Menchaca. Y soy imparable. No como eslogan. No como frase para el cartel. Como declaración de principios de alguien que lo ha vivido de verdad. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, deja tu comentario abajo. Cuéntame cuál fue el momento que más te impactó. Y si crees que alguien necesita escuchar esta historia, compártela. Eso es lo que hace que estas historias lleguen a quienes las necesitan. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte si todavía no lo has hecho. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.